todo lo que son los estudios prequirúrgicos, cuándo se deberían pedir, qué es lo que hay que hacerle al paciente. Y después, bueno, una segunda clase que ya nos dirán cuándo se va a dar, la habíamos programado con las distintas fases, desde la salida de bomba hasta las primeras 48 horas que llega el paciente a la unidad de cuidados críticos, con una fase de estabilización, una fase de inflamación y el primer día postoperatorio y el segundo día postoperatorio, viendo de acuerdo a las complicaciones que se pueden ir presentando, como uno tiene que ir viendo de acuerdo a los sangrados, la evaluación de cuándo es indicación de que el paciente reingrese al quirófano, cuándo serían las indicaciones de pedir estudios complementarios por inestabilidad del paciente, que se puede tomar como normal la disminución de ciertos parámetros, como puede ser el gasto cardíaco en un principio, la hipotensión, cuando quede antiarrítmicos o qué medicación, ya sean vasoactivas, tenés que usar, durante qué tiempo es lo tolerable, y dependiendo de más que nada los tiempos y los valores que uno va teniendo en el laboratorio, en el monitoreo constante del paciente, en el drenaje que tienen los pacientes, cómo son los pasos en el que uno va a seguir. Eso está planeado para una segunda clase, yo la tengo hecha a continuación, en caso de que ustedes vean que por ahí esta es un poco corta, es algo bastante sencillo, que es lo que hacemos constantemente cuando llega un paciente para cirugía cardiovascular, ya sea de reemplazo valvular o de cirugía miocárdica, evaluar un poco los estudios prequirúrgicos que le pidieron, que generalmente los pacientes, algunos vienen ya por ambulatorio y otros nosotros los terminamos estudiando previo a la cirugía en el sanatorio. Bueno, esa es la primera parte. Ahora les voy a compartir pantalla y me van diciendo. Una cosa es que el chico, como vos decís, la alimentación no se adecuada, el tema, por ejemplo, hay veces que hay chicos que son obesos y están malnutridos. ¿Por qué? Porque ¿Ustedes ahí están viendo la pantalla? Sí, sí, Vani. Bien, bueno, arrancamos. Bueno, como les había comentado, vamos a arrancar con lo que es la evaluación prequirúrgica. La primera diapositiva nombra un poco los estudios en general que deberíamos pedir a pacientes que van a ir a cirugía vasculares, como examen de la función renal, el ecodoppler de vaso de cuello, estudios urológicos, odontológicos, en qué caso pediríamos también tomografía de tórax, cinecoronariografía, laboratorio general y específico, serología, ecodoppler de miembro inferior, ortograma, radiografía de tórax, ecocardiograma torácico y ET, y también evaluación nutricional, neurocognitiva, y cuándo deberíamos en el preoperatorio colocarle un catéter de Swan-Ganz. Bueno, el examen funcional respiratorio, nosotros estamos acostumbrados a pedir siempre una espirometría y ha demostrado en los estudios que no predice la aparición de complicaciones respiratorias, que sí es de mucha utilidad en aquellos pacientes con antecedentes de patologías respiratorias y siempre asociarlo a un ácido base para después poder tenerlo de referencia y compararlo con los ácidos bases inmediatos postquirúrgicos, ya sea el paciente estando en asistencia respiratoria o cuando uno ya logra la extubación del paciente. El ecodoppler de vaso de cuello lo deberíamos pedir en todos aquellos pacientes mayores de 60 años y disminuir la edad en pedirlo cuando el paciente es diabético en mayores de 55 años. Los estudios urológicos, bueno, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de haber presentado infecciones urinarias a repetición, siempre pedir un urocultivo de base antes de la cirugía y evaluar las patologías prostáticas, sobre todo en varones mayores de 50 años que van a requerir cirugías valvulares. No, en la actualización no habla de que sea sí o sí una indicación de que el paciente que va a cirugía cardíaca tener un par de, digamos, de hemocultivos y urocultivos de control, sino que dice que vamos a pedirle solamente urocultivos en aquellos pacientes en los que tienen alguna, hacen a repetición infecciones urinarias o problemas de la vía urinaria. Los estudios odontológicos se los pedimos a todos los pacientes que son sometidos a procedimientos valvulares. La tomografía de tórax dice que se solicitaría en pacientes que tienen antecedentes de POC,
con contraste para evaluar patologías de la aorta y patologías tanto del pericardio como masas intracardíacas o patologías intracardíacas. La cinecoronariografía la deberíamos hacer en aquellos varones de 45 años o bajar la edad a pacientes mayores de 40 años si tienen 2 o más factores de riesgo y en mujeres mayores de 55 años independientemente de la cirugía indicada. En pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica uno la va a realizar independientemente de la edad y tener en cuenta que en aquellos pacientes que tenemos con una frecuencia cardíaca menor de 60, sin calcificaciones significativas de la aorta o de la válvula aórtica, se puede reemplazar la cinecoronariografía por una tomografía computarizada multicortes. Dentro de lo que es el laboratorio, vamos a pedir, bueno, el laboratorio general, hemograma, coagulograma, recuento de plaquetas, función renal, glicemia, ionograma y hepatograma, un ácido base arterial en etapas preoperatorias en aquellos pacientes tabaquistas y a todo paciente que quería cirugía cardiovascular deberíamos pedirle la serología para HIV, para hepatitis B, hepatitis C, Chaga y VDRL. El Doppler del miembro inferior se va a solicitar en aquellos pacientes que uno tiene sospecha que va a necesitar la colocación de un balón de contrapulsación intraaórtico, como pueden ser pacientes con deterioro severo de la fracción de eyección, isquemias importantes, y en pacientes que también tengan patología valvular periférica importante o ausencia o disminución de los pulsos periféricos. El ortograma se va a pedir en pacientes con sospecha de patologías aórticas, como podría ser la disección aórtica, para evaluar también la regurgitación aórtica, y actualmente hay otros métodos que son obviamente menos invasivos, que todos conocemos, como pueden ser la resonancia, la tomografía o el ecodoppler. La radiografía de tórax, bueno, todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardiovascular, tendríamos que tener hecha una radiografía de tórax previa para poder evaluar la patología pulmonar asociada y para compararla obviamente con la placa postquirúrgica. El ecograma transesofágico intraoperatorio para evaluar isquemia, para evaluar la motilidad, para ver la competencia de la válvula en las plastías valvulares, para ver los shunt intracardíacos y para la evaluación de la disección aórtica iatrogénica. La evaluación nutricional, las cirugías desencadenan, como vamos a ver después en la otra parte, una respuesta inflamatoria importante con gran efecto catabólico a nivel, en los periodos cortos bien tolerados, pero bueno, por ahí cuando el postoperatorio es un poco más complejo, toda la parte de preparación nutricional tiene una importancia fundamental como el estado nutricional del paciente y la evaluación del mismo. El paciente con un estado nutricional deficiente y se le podría poner un soporte nutricional que ya puede ser parenteral o enteral en 2 semanas previas y eso ha demostrado un mejor resultado postquirúrgico. También realizar una evaluación neurocognitiva que es fundamental para detectar el desarrollo de deterioro cognitivo postoperatorio. Este déficit tiene una incidencia no depreciable, generalmente del 3 al 50%, el test que más se usa cognitivo es el Mini-Mental, y los factores que pueden predisponer a que los pacientes desarrollen más este déficit son la edad, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares previas. ¿En qué caso vamos a colocar un catéter Swan-Ganz? Bueno, hay que tener en cuenta que uno no lo va a indicar de rutina nunca, sí en aquellos pacientes que tienen un deterioro grave de la función ventricular izquierda, en cirugías combinadas CRM más reemplazos valvulares y en pacientes con hipertensión pulmonar. Después, ¿cuáles son criterios clínicos y quirúrgicos de suspensión de la cirugía? Todo paciente que tenga infecciones activas, uno debe completar los tratamientos antibióticos correspondientes y algunos lugares que dicen tener un par y otros 2 pares de hemocultivos negativos para poder indicar la cirugía. Y vamos a ver también en la segunda parte que la parte de profilaxis antibiótica que se hace hasta que se retiran los drenajes en aquellos pacientes que vienen de infecciones previas, cambia el antibiótico dirigido que uno hace. Y en insuficiencias cardíacas, pacientes que uno tenga con insuficiencia cardíaca y que crea que con tratamiento médico y con el balón de contrapulsación se lo pueda compensar, siempre va a ser mejor poder entrar a cirugía a un paciente que esté clínicamente
compensado a un paciente que tengamos que entrarlo de forma, obviamente, con una inestabilidad hemodinámica más importante. Bueno, las estrategias de prevención de las complicaciones infecciosas en la cirugía cardiovascular. Nosotros preparamos a los pacientes realizándole un rasurado y un baño prequirúrgico. Los rasurados pueden generar lesiones en la piel y esos son potenciales sitios de entrada de gérmenes. Por eso, si es necesario el rasurado, que generalmente para las cirugías cardíacas, tanto del tórax como de los miembros inferiores, debe realizarse siempre con no más de 2 a 3 horas antes de la cirugía, y sería correcto hacer baños corporales totales con antisépticos preoperatorios que deberían realizarse 48 horas, empezar 48 horas antes del procedimiento, 2 veces al día, y esto disminuye el riesgo de las infecciones. Y se pueden hacer estos baños tanto con yodo de povidona como con clorexidina. Algo importante que hablan un poco las guías y también todo lo que se ve en recuperación cardiovascular es la profilaxis para evitar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que se presenta en los pacientes post cirugía cardíaca. Entonces, bueno, hay varias guías que te pueden decir de distintos protocolos a seguir para evitar esto. Los betabloqueantes de forma precoz, tanto el atenolol, el metoprolol y el carvedilol, se podían indicar de forma precoz y esto evitaría la presentación de la arritmia. Generalmente la arritmia se presenta dentro de las primeras 48 horas post cirugía, y algunos trabajos sugieren que hay algún beneficio preoperatorio de administrar amiodarona 10 miligramos kilogramo día desde 6 días antes de la cirugía y continuando hasta 6 días posteriores. Esto de la amiodarona habla de aquellos pacientes inestables, como podemos tener un paciente que ingresa por un infarto, bueno, que no lo pudimos estabilizar, que no fue para realizar cateterismo hemodinámico, colocación de stent, y bueno, uno tiene que programarle la cirugía de repolarización miocárdica y lo tendríamos que estabilizar al paciente, ya sea de forma médica o con un balón de contrapulsación. En esos casos que los pacientes se encuentren internados, estaría indicado, podría indicarse como prevención de la fibrilación auricular la amiodarona, que es algo que por lo menos nosotros habitualmente no lo vemos. Y otra de las drogas que también se pueden utilizar en la prevención de la fibrilación auricular es el sulfato de magnesio. Las profilaxis de las infecciones, bueno, por un lado tenemos la descontaminación de la vía digestiva y pulmonar, que es con la aplicación de mupirocina nasal 2 veces por día, por 3 a 5 días antes de las intervenciones, que se le debería hacer a todos los pacientes, y también los buches de clorexidina para descontaminar la orofaringe y la nasofaringe. Y la profilaxis, bueno, antibiótica, depende un poco, esto era lo que les había hablado antes, depende de la evaluación infectológica y de la flora habitual de cada institución. Lo que uno usa generalmente es cefalotina y cefasolina, que es lo que nosotros usamos en nuestra unidad coronaria, bueno, o en UTI, que es donde se recuperan los pacientes, y lo deberíamos usar al tratamiento antibiótico desde la salida del paciente de la cirugía cardiovascular hasta retirar los tubos de drenaje. Una vez que se retiran los tubos de drenaje, se puede suspender el antibiótico profilaxis. Bueno, la profilaxis de la insuficiencia renal aguda, aquellos pacientes que pueden tener los predictores de insuficiencia renal postoperatoria, son un poco la edad, la diabetes, la hipertensión, la disfunción ventricular, la inestabilidad hemodinámica y la bomba prolongada. Las medidas preoperatorias sería una hidratación adecuada, evitar obviamente las drogas nefrotóxicas y usar bicarbonato de sodio y, bueno, N-acetilcisteína. Para mantener la presión adecuada durante la bomba, lo que tiene que hacer la perfusionista, creo que ustedes algo ya les estuvo explicando, es grosso. La perfusionista durante la cirugía cardiovascular va sacando varios laboratorios y el laboratorio va seguido siempre cuando más o menos entre 30 y 45 minutos de que están en la cirugía, se va sacando un laboratorio reglado, pero cada 15 minutos cuando Estefanía reperfunde, que le dice al doctor a ver si puede reperfundir, en ese momento se extrae y, bueno, ahí lo primero que uno sacan un método rápido, que lo sacan a través de la bomba, del ácido láctico y de hiperglicemia. Aparte del laboratorio que ellos van haciendo al laboratorio central del sanatorio, más o menos cada 15 a 20 minutos se debería hacer.
Bueno, si se prolonga la bomba, una de las formas de cuidar el riñón es la hemofiltración durante la cirugía prolongada, y bueno, y siempre existe una sobrecarga de volumen con edema renal, que eso influye a que el paciente pueda desencadenar la insuficiencia renal y la oligoanuria o la anuria post-bomba. Todo paciente que tiene la bomba, hay distintos valores, pero más o menos por hora de bomba que tiene el paciente son entre medio litro hasta 1,5 litros que el paciente puede retener, y un poco el edema que uno ve del paciente de la cirugía cardiovascular, que cuando salen los ves bastante bien, y después con el correr de las horas los pacientes se empiezan a edematizar y a verlos que están reteniendo líquido. Bueno, la indicación de la colocación del marcapaso epicárdico, el 10% de los pacientes requieren un marcapaso transitorio en el posoperatorio. Los pacientes sometidos a cirugía valvular, generalmente pacientes con trastorno de conducción intraventricular o con bloqueos AV. Nosotros lo usamos bastante de rutina, en todas las cirugías cardiovasculares se le deja colocado los cables de marcapaso epicárdico por en caso de que se aparece algún trastorno eléctrico inmediato o alejado de la cirugía, podamos usar el marcapaso transitorio. Bueno, ahora de todo esto que estuve hablando, tal vez un poco rápido, vamos a ver más o menos qué nivel de evidencia y qué clase tiene el ecodoppler de vaso de cuello en pacientes mayores de 60 años o mayores o de 55 años si tienen diabetes, al igual que la tomografía de tórax para buscar masas intracardíacas y patologías pericárdicas, el ortograma y el eco transesofágico en pacientes con deterioro grave de la función ventricular y la cirugía de emergencia o urgencia en la isquemia miocárdica y en la aplasia valvular, es clase 1, nivel de evidencia B. Después, clase 1, nivel de evidencia C, es el pedido de urocultivo en aquellos pacientes con antecedentes de infecciones urinarias, en pacientes que serán sometidos a procedimientos valvulares, examen prostático, en todo paciente con antecedente o que sea mayor de 60 años, el examen odontológico a aquellos pacientes que sometemos a procedimientos valvulares, el laboratorio general y específico, la radiografía de tórax y la serología tanto para HIV, hepatitis B, C, Chagas y VDRL, como les dije, es clase 1, nivel de evidencia C. Después, la tomografía multicorte para evaluar anatomía coronaria en reemplazo de la CCG en pacientes jóvenes con frecuencia cardíaca adecuada y sin calcificaciones cuando serán sometidos a procedimientos valvulares. La CCG en varones mayores de 45 años o mayores de 40 si tienen 2 factores de riesgo y en mujeres mayores de 55, igual que las indicaciones como vimos de colocación de Swan-Ganz, es clase 2A, nivel de evidencia B. El examen funcional respiratorio en pacientes con antecedentes de patología respiratoria, el ecodoppler de miembros inferiores en pacientes con enfermedad vascular periférica grave o en aquellos que se piensa colocar un balón de contrapulsación, al igual que la evaluación de estado ácido-base en pacientes con antecedentes de POC que se han sometido a la cirugía, es nivel de evidencia C, clase 2A. La evaluación nutricional es clase 2B, nivel de evidencia C. Y las recomendaciones de tratamiento profilaxis, como habíamos dicho, esto no lo comenté previamente, dice que en aquellos pacientes en que son tabaquistas, uno le tendría que proponer al paciente que entre 6 a 8 semanas antes de la cirugía abandone este hábito. Pero si uno ve que no es posible que el paciente cumpla, ya sea con la indicación del abandono del tabaquismo durante 6 a 8 semanas o que no nos daría el tiempo, se recomienda no suspender el hábito del tabaco por todos los cambios bronquiales que produce, sería contraproducente que el paciente lo suspenda en menos tiempo que eso. Después, los betabloqueantes de forma lo más posible, precozmente posible en el postoperatorio para profilaxis de la fibrilación auricular entre las 12 a las 24 horas, nivel de evidencia clase 1. Clase 1 a nivel de evidencia B son los baños preoperatorios, las profilaxis antibióticas y la indicación de balón de contrapulsación preoperatorio en enfermedades coronarias críticas, de trombo, de la coronaria izquierda, disfunción ventricular grave, shock cardiogénico, complicaciones mecánicas en el infarto, ya sean comunicación interventricular, insuficiencia mitral, pacientes de alto riesgo para mantener estabilidad hemodinámica durante la cirugía sin bomba.
Clase 2A, nivel de evidencia A, en el tratamiento con amiodarona, en aquellos pacientes que para evitar la fibrilación auricular, 6 días previos y 6 días posteriores, en aquellos pacientes que tengan también el uso de la digoxina, puede ser, o del glitazén, según tengan o no mala función ventricular. En aquellos pacientes con mala función ventricular usaremos la digoxina, y en aquellos pacientes que tengan mejor, digamos, una buena función ventricular, podríamos usar el glitazén si es que están contraindicados los beta bloqueantes. Y el marcapaseo secuencial de forma profilaxis para la fibrilación auricular, también clase 2A, nivel de evidencia A. Uy, acá me quedó igual. Clase 2A, nivel de evidencia C, es lo que habíamos dicho de la mupirocina nasal, 2 veces por día, de 3 a 5 días antes, y el marcapaseo secuencial por profilaxis. Perdón, chicos. Bueno. Acá voy a revisar y se lo voy a decir mañana, porque acá puse nivel de evidencia A y acá estoy viendo que quedó evidencia C. Clase 2B, nivel de evidencia B, el tratamiento con el sulfato de magnesio, el tratamiento con sotalol como profilaxis de fibrilación auricular. 3, nivel de evidencia A, la suspensión de la aspirina en pacientes coronarios inestables. Eso sería todo por el día de hoy específicamente. Después de esto, no sé si, la verdad que fue bastante cortita, pero no sé si ustedes, denme un segundo. ¿Qué tendría que tocar para poder volver a verlos? Acá. No. Dejar de compartir, dice, abajo o arriba. A ver, dame un segundo. El botón de al lado, vos tocaste lo verde y lo rojo, lo que tenía al lado. Ahí está, perdón. Bueno, no sé, son las 19:27. No sé, Martu, si te parece de cortarlo, si a vos te parece seguir con la otra parte de la fase. Esto es bastante simple y común, pero bueno, es lo que se habla de prequirúrgico. También podemos aprovecharla ahora, que a lo mejor nos puede aportar algo de ahora, ya que está rotando en el ICR, te aprovechamos. Y bueno, me parece a mí que es un poco, hoy a la mañana dije algo que realmente es lo que creo, que uno está bueno estar siempre en contacto también con la residencia, porque la residencia es un momento de formación, y muchas veces cuando uno ya se recibe y tiene la matrícula y empieza a trabajar, empezar un poco no lo deberíamos, pero empezar un poco a perder esto de estar constantemente con todo lo que son las actualizaciones, las guías. Entonces, bueno, yo por lo menos desde mi parte siempre estoy abierta a que si ustedes, obviamente, algo de lo que yo pueda decir, o algo, ya sea en un paciente mío que interne, o en algo que podamos compartir, que ustedes estén más actualizados, que tengan alguna novedad o algo, siempre voy a estar abierta para escucharlos, y al contrario, para aprender, porque me parece que uno tiene que estar dispuesto día a día a aprender. Así, bueno, los escucho. A ver, Ara, ¿nos tenés algo para contar, para decir que ellos puedan hacer distinto en la evaluación prequirúrgica? No, la verdad que de todo lo que vos fuiste nombrando se hace exactamente igual. Ellos lo que hacen es recibir el paciente el día previo, lo internan en sala general y ya tienen todos estos estudios que vos nombraste, ya los tienen hechos los pacientes. Bien. El urocultivo, bueno, ahora PCR para COVID, el Doppler carotídeo, Doppler de miembros inferiores si hace falta, no todos. La radiografía de tórax, el electro, eco y espirometría. Eso ya lo tienen todo hecho los pacientes, y lo único que agregaría que ellos, digamos, consideran distinto es la profilaxis para fibrilación auricular. Ellos, la FA en el postoperatorio cardiovascular, no la sí recomiendan de manera prematura los betabloqueantes y utilizan únicamente atenolol, porque todos los estudios están hechos con atenolol. Así el paciente haya venido con bisoprolol o con otro betabloqueante. No utilizan amiodarona. Atenolol. Vos sabés que yo... La FA prolonga la estadía hospitalaria, pero hacer control del ritmo o hacer control de frecuencia cardíaca es exactamente lo mismo.
ritmo. Bien. Entonces, si la FA no lo descompensa, e incluso cuando lo descompensan, lo discuten bastante, no ponen FA, solamente agregan el atenolol en cualquier paciente con riesgo de fibrilación auricular. Y porque si bien, digamos, consideran que 1/3 de los pacientes que presentan FA van a revertir solos, y el resto van a reincidir. Vos sabés que Con amiodarona. Y después, dentro de la estadía hospitalaria, muchos terminan revirtiendo. Entonces no le hacen tratamiento para el control del ritmo. Vos sabés que yo, bueno, un poco lo saqué obviamente de la Sociedad Argentina de Cardiología, estuve leyendo también sobre la española y lo que te dice que la extubación precoz dentro de las primeras 6 horas del postoperatorio, que bueno, obviamente es un poco lo que también nos estás diciendo vos, que cuando hay una buena un postoperatorio, las cirugías salen bien, no se complica, se logra la extubación precoz, es eso, es beta bloqueantes, bueno, no dice atenolol, dice metoprolol, carvedilol y bisoprolol, las 3 drogas que dan de implantarlas de forma precoz para que el paciente tenga menos posibilidad de desencadenar dentro de las primeras 24 horas la fibrilación auricular. Y bueno, sí nombra un poco también el tema de la amiodarona, pero bueno, todo debe tener un poco de relación con eso. Por ahí cuando la cirugía se complica, se prolonga la asistencia respiratoria, se prolonga la vía oral y bueno, el hilio, los problemas intestinales también, de darle de forma precoz al paciente de comer y de tomar, pero bueno, eso. Y el rasurado, todo. Se utilizan esos beta bloqueantes porque no generan vasodilatación. Son los únicos que no generan vasodilatación, entonces los que vos nombraste son los recomendados. Ellos exclusivamente usan atenolol. Después bajan a piso y utilizan otro beta bloqueante. ¿Y el atenolol a qué dosis lo venoso? Vía oral. Perdón. A las 3, ellos sostienen los pacientes intubados durante 3 horas siempre. Pero los extuban a las 3 horas. 3 horas en punto se extuban todos los pacientes. Lo que pasa ahora es que ellos tienen un recuperador por lo menos lo que yo sabía, un recuperador cardiovascular al lado del paciente, ¿o no? Es un residente. En este caso es el residente de 3er año. Porque los chicos de 4º no están, así que está solo. Está todo el día al lado, también hay kinesiólogos, pero las cirugías salen, por lo menos en mi muy pequeñísima experiencia, salen todas bien. Entonces el paciente se despierta, empieza a respirar solo y se lo extuba fácilmente. Claro. Y después pasan sala con Ariel y con Héctor Bonacorsi. Ajá. ¿Y las edades son pacientes predominantemente jóvenes o no? No, hay de todo. Por ejemplo, ahora hay un paciente de 78 años que se hizo reemplazo valvular, aórtico por estenosis. Después hay pacientes muy severos. Hay uno que tenía una FEI del 17% con estenosis aórtica severa, que era el más complicado de los que se operó últimamente y salió bien. Está bien el paciente. No, y es fundamental, cuando veamos la segunda parte, que la verdad me hicieron un poco ponerme, la verdad que está bueno, es fundamental las primeras 6-12 horas del paciente y eso que por ahí nosotros vemos, que lo vemos del costado, porque uno no, como residente de cardiología no está al lado de la cirugía cardiovascular cuando sale, pero lo peor que pueden hacer es lo que hacemos también nosotros, que ponemos el teje, que ponemos la adrenalina, que lo vasoactivo, que no. Vamos a ver cuando veamos la segunda parte, que la verdad que está muy, está claro, por lo menos, yo sinceramente es un poco decir, yo lo hablo con ustedes y obviamente que si estuviera Pedro, tal vez estas cosas no las hablara tan sinceramente, pero ustedes saben que yo me formé con ustedes, no fui a hacer recuperación cardiovascular a ningún lugar, y entonces tan simple como decir, bueno, hay un cuadro, bueno, 2 cuadros bastante importantes que después se los voy a pasar para que lo tengan, porque está bueno tenerlo, de cuánto deben orinar en la primera hora, cómo es el sangrado, qué frecuencia cardíaca tenemos que ver, qué presión tenemos que ver, chicos, y uno empieza a ver y a decir, bueno, esto que nos parece tan, un mundo y tan complicado y no es nada distinto de lo que uno está haciendo cuando tiene un paciente descompensado en la unidad coronaria.
es obviamente no tener 20 pacientes o 24 como tienen los terapistas a cargo más una cirugía cardiovascular, sino tener un recuperador o una persona que pueda estar sobre todo las primeras 12 horas al lado del paciente, controlando varias cosas, teniendo la paciencia suficiente para tampoco estar subiendo y bajando las drogas vasoactivas cada 2 minutos, porque el cuerpo y todo lo que sean los metabolismos no pueden compensar, y bueno, y obviamente que la parte del cirujano y que la cirugía cardiovascular sea efectiva es fundamental. Pero bueno, es un poco, no sé si Buenísimo, quedan 3 minutos, por si se llega a cortar. Nada. Bueno, no sé, chicos, espero que les haya servido para algo, es bastante básico, ya después mañana me cuentan, pero bueno, es un poco lo que daba como para poder arrancar. Después ya programamos, me parece que Marco me dijo que es para fin de junio, una cosa así, la próxima. La semana que viene no, la otra, es la de Recu. Bueno, bien. En 15 días. Bueno, perfecto. Vani, a mí me re gustó la clase y estoy ansiosa por la segunda parte. Me gustaría escucharla ahora, pero bueno. Bueno, está buena, después te la puedo, no sé si se puede, si la jefa residente me autoriza, lo que sí les voy a pasar, está bueno el cuadro, vas a ver los cuadritos, esto como, seguramente que vos ya ahí habrá más de una cosa que la habrás visto en el ICR con estas cirugías, que la experiencia que estás haciendo, pero está bueno como para ir, qué es lo que uno tiene que ir teniendo en cuenta y todo eso. Y otra cosa, es cierto que ellos no tratan como nosotros tratamos a los pacientes. Si se hipertensan, lo esperan. Si se hipotensan, no se hipotensan tanto, pero lo piensan y discuten si es síndrome de bajo gasto, vasoplejía, y en base a eso lo van tratando, pero no pasan de nora NTG, ni se desesperan. Súper tranquilo. Exacto. El gasto cardíaco bajo es lo que predomina en el primer estadio importantísimo, entre que el paciente sale de la bomba hasta que el paciente llega a la unidad coronaria en las primeras 6 horas. Más que si no hay una complicación, un sangrado, digamos, que la bajoplejía y todo eso no tendría que darse tanto en un principio, porque esto que le decía del riñón y de la bomba, de la perfusión que hace todo el edema, y aumentaría de que las primeras 6 horas no fuera tan importante la vasoplejía, sino el bajo gasto y todo eso. Pero bueno chicos. Bueno, Vani, gracias. Nos estamos viendo. Esperamos la otra parte, Vani. Bueno, nos vemos.